Transformando el futuro, hoy, de Siemens. Un espacio donde exploramos cómo la tecnología, la colaboración y la visión estratégica están dando forma al futuro de las industrias y de la humanidad. En este episodio, Alejandro Preifalk, presidente y CEO de Siemens México, Centroamérica y el Caribe, y Miguel Millán, CEO del Marketplace Deloitte Spanish Latam, hablan sobre cómo estamos transformando la fábrica tradicional en una fábrica inteligente y de cómo esta evolución nos está llevando hacia una manufactura más ágil, eficiente y conectada, preparada para responder a los desafíos de la industria moderna. Bienvenidos a Transformando el Futuro hoy de Siemens, donde hablamos del hoy y el mañana de nuestras industrias. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Bienvenido, Miguel Millán, CEO de México y Centroamérica de Deloitte. Un gusto. Gracias, Alejandro, por la invitación. Pues un gusto tenerte con nosotros y para hablar de temas fascinantes, de industria, de tecnología, de cómo este cambio tecnológico que estamos viviendo hoy en día nos está llevando a un mejor mañana y cómo lo podemos aprovechar en México de una mejor manera. Pero antes de empezar por ahí, que tenemos muchos temas que platicar, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, yo, Alejandro, tengo ya casi 30 años en Deloitte y dedicado a la consultoría toda mi vida. La verdad es que es un área que me apasiona, ¿no? Y claramente lo que vamos a platicar el día de hoy, que es lo de cómo las nuevas tecnologías impactan a las empresas, cómo las nuevas tecnologías nos llevan a tomar decisiones distintas, a que los directores generales de las empresas estén enfocados en el impacto que tiene esto en su negocio, en su estrategia. Digo, todos esos son los temas que me apasionan. Entonces, un gusto estar por aquí contigo para platicar. No, pues, apasionado la tecnología. Bueno, en eso tenemos un común denominador. Exactamente. Es que tenemos mucho que platicar. Y hoy, claro, hoy tenemos un cambio tecnológico como nunca en la historia. Pero si nos vamos unos años atrás, ¿qué cambios tecnológicos has vivido que te han cambiado la forma de hacer las cosas de una manera importante? Bueno, esto seguramente hablará un poco de mi edad, ¿no? Pero lo que vamos a... Si yo me remonto de los temas que me impactaron, digo, claramente fue el Internet, ¿no? O sea, cómo a inicios de este siglo realmente el que toda la población tuviéramos acceso al Internet, eso nos llevó a tener una gran oportunidad de el poder acceder a información pues prácticamente en tiempo real, ¿no? Y luego todo esto, cómo vino a revolucionarse después cuando unos años más adelante con primero los teléfonos celulares, luego los smartphones que nos acabaron trayendo ahora sí que a nuestra mano el acceso a toda esa información, ¿no? Entonces, esto fue algo que me impactó a mí en lo personal, pero también al final del día también acabó impactando a muchos de nuestros clientes. Y bueno, ahora sí que es, como lo podemos ver ahora, es un business as usual que realmente es el que vivimos. El cambio tecnológico es importantísimo. O sea, yo creo que con Internet pasaron muchas cosas. O sea, logramos acceder a información que antes era muy difícil llegar. Logramos democratizar ese acceso a la información que antes era privilegio de pocos y era difícil conseguir. Y luego con los teléfonos inteligentes que mencionas, que hoy, o sea, hace años no nos imaginábamos que para lo que menos íbamos a usar el teléfono era para hablar por teléfono. Justo, exactamente. Pero hoy es así. Es una herramienta que nos causa angustia si no la llevamos con nosotros, ¿no? Dicen que es la definición de adrenalina, ¿no? Sentirse que no tenemos que hablar. Exacto. Pero sí, cambios importantísimos que tienen hasta cierto punto una similitud de lo que estamos viviendo hoy. Ahora, si tuvieras una bola de cristal, ¿dónde ves que nos está llevando este viaje tecnológico? O sea, ¿a dónde vamos a estar en 5 o 10 años con la tecnología que se está desarrollando tan rápido? Bueno, ahora claramente uno de los grandes temas que están ahora sí que en la agenda prácticamente de todos nuestros clientes, del C-Suite en general, de las compañías más importantes en México y en el mundo, es todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial generativa, ¿no? Claramente ese es el gran tema. Yo te diría que un gran número de empresas, de hecho hicimos una encuesta hace no mucho
creo que fue hace un par de años, donde el 80% de los CEOs que encuestamos nos respondieron que este era uno de los grandes temas, ¿no? Que donde tendríamos que empezar a trabajar, donde tendríamos que empezar a modificar los modelos de negocios, a modificar la forma en que se opera, que los mismos CEOs tenían que pensar en cómo su estrategia tiene que cambiar para que pueda responder a lo que esperan el mercado, a lo que esperan sus clientes, cómo se puede generar mayor valor y sobre todo cómo al final del día también haces más fácil el trabajo para la gente que colabora en todas las organizaciones. Sí, yo creo que eso es, ¿no? Es una herramienta que nos hace más productivos. Uh-huh. Tenemos que saber usarla primero, ¿no? Por eso es el reto que tenemos de estar de aprendizaje por vida y de, siento yo, de curiosos, ¿no? Con estas herramientas y poder transmitir eso a la industria para que podamos juntos seguir avanzando. Yo también estoy muy entusiasmado con el futuro que esto nos trae, con las puertas que se abren para países como México, donde tenemos talento, tenemos una base industrial fuerte y con esto pues nos podríamos apalancar muchísimo para seguir creciendo. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta para poder adoptar estas tecnologías y realmente aprovechar y dar un salto a la siguiente era de tecnología? Fíjate que yo creo que sobre todo es quitarnos el miedo. Porque poco retomando esto que te comentaba de que tenemos 80% de los CEOs pensando en esto y viéndolo como parte de su estrategia, cuando entendemos cuántos ya están haciendo algo sustantivo en eso, la verdad es una proporción muy pequeña, ¿no? O sea, creo que la gente está en un proceso más de exploración ahora de lo que es cómo esto me va a impactar, más que efectivamente tomando le voy a llamar ahora sí que a las manos a la obra para poder empezar a llevar a cabo proyectos sobre esto, ¿no? Uno de los grandes temas también que es súper importante, y creo que tú lo mencionabas hace unos minutos, es cómo logramos que la gente, es decir, nuestros colaboradores, también lo adopten, ¿no? O sea, yo creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos. Y como todas las tecnologías nuevas, siempre hay un tema de hacer un caso de negocios hacia adentro, ¿no? Decir, oye, vamos a invertir ¿para qué? ¿Qué es lo que queremos y qué retorno vamos a obtener de esto? Entonces, como que estamos tibiamente todavía entrando a esto. Lo que sí estoy convencido, como en todas las tecnologías, es que la adopción es una curva ascendente, ¿no? Empieza muy lento, pero en cuanto se adopta, se dispara de manera inmediata, ¿no? Entonces yo estoy convencido que eso es donde vamos a estar. Sí, y está en nosotros hacer eso una realidad, ¿no? Porque estamos en competencia con otros mercados, con otros países. Lo que vemos hoy en día, las tensiones geopolíticas, aranceles, sobrecostos, y digamos son elementos externos que no podemos controlar, pero lo que sí podemos controlar es cómo nosotros aprovechamos este tipo de herramientas, nos apalancamos para poder crecer y ser más competitivos, independientemente de lo que pase fuera de nuestro control. Correcto. Y yo creo que esa es la mentalidad, esa es la curiosidad que tenemos que desarrollar y entender los nuevos conceptos, nuevos modelos de operación que se nos presentan. Por ejemplo, hoy en día que dependemos cada vez más de los datos, es cómo sacamos provecho a esta información. O sea, no nada más generarla, se generan en México en la industria, se generan más de 500 veces, si hacemos un símil, 500 veces el catálogo completo de películas de Netflix. 500 veces por mes en la industria en México. Impresionante. O sea, imagínate ese tamaño de gigas y terabytes de información, pero ¿cómo le sacamos provecho? Y yo creo que ese es el reto también. Y ahora herramientas como inteligencia artificial, que en la industria pues no es nuevo. O sea, tenemos nosotros 30 años de haberla implementado por primera vez en el 95. En 30 plantas siderúrgicas, plantamos el primer modelo de inteligencia artificial para operar industrias. Y bueno, y tenemos todo este camino recorrido y hoy tenemos procesos de simulación utilizando los datos desde el diseño del producto, simulación del proceso de manufactura en sí mismo, del servicio de operación, mantenimiento del producto terminado. O sea, podemos simular en el mundo virtual pues toda la operación desde el primer paso hasta el último y luego trasladarlo al mundo real y poder fabricar el producto en el mundo físico. Y eso
Y esa dualidad de mundo real y mundo virtual es nuestra estrategia, básicamente, de cómo llevamos en Siemens esto a la industria para hacerla más productiva. Y va muy de la mano con un concepto bien interesante que han desarrollado ustedes en Deloitte, que es el Model-Based Enterprise, o empresa basada en modelos, que entiendo yo también se basa en este concepto de utilizar bien los datos. Pero cuéntanos un poquito más del Model-Based Enterprise que han desarrollado ustedes. No, básicamente es lo que tú mencionabas, ¿no? O sea, es cómo logramos tomar ventaja de toda esta información y todos estos datos que ya existen y a través de modelos tecnológicos podemos llevarlo a que nos permita primeramente ser más eficientes en la forma en que operamos, pero también ser mucho más ágiles para poder llegar al mercado, ¿no? O sea, básicamente, si me preguntas esto, cómo está desarrollado este tipo de entidades, ¿no? Que están basadas en modelos, nosotros lo visualizamos como empresas que primeramente a través de todo su ciclo, todas sus distintas áreas, van utilizando estos modelos, ¿no? Y que esto realmente se utiliza de una manera ininterrumpida, es decir, no hay silos dentro de la organización que utilicen modelos y otros no. Nosotros como lo visualizamos es, por ejemplo, una empresa que desde su etapa de diseño en el producto, la producción, la venta y el servicio de postventa, el que puedas tú modelar todo eso y eso te permita que eventualmente tú puedas lograr primeramente visualizar qué cosas son las que te pueden afectar en el camino y cómo algo de servicio postventa, si tú lo modificas desde la primera etapa que está en el diseño, cómo eso te puede llevar a tener eficiencias y a poder resolver las necesidades del mercado de una manera mucho más rápida, ¿no? Entonces, creo que nosotros como vemos este tipo de entidades, son entidades que efectivamente lo utilizan a través de todos sus procesos y creemos que esto, pues claramente, digo, como tú bien lo mencionabas, ya no diría que es el futuro, pero sí creo, porque ya ustedes lo tienen haciendo mucho tiempo, pero al mismo tiempo sí creo que las empresas que no estén ahí seguramente se van a quedar atrás respecto de la competencia. Bueno, ¿y cuáles son las diferencias? O sea, entre una empresa que lo tiene y otra que no. O sea, una empresa que le apuesta a innovación, transformación, a ser una empresa basada en modelos de datos y aprovechar mejor los datos, y otra que no lo hace. O sea, para tener un parámetro de decisión. Mira, yo lo que te diría es, primeramente, o sea, el beneficio que se obtiene es menos costos, porque claramente vas a tener menos retrabajos, ¿no? O sea, el hecho que tú modeles desde el inicio te va a llevar a que todos los errores que seguramente vas a encontrarte en el camino los vas a reducir, porque al momento que lo modelas en el tiempo te vas a dar cuenta de que como el ejemplo que ponía, en el momento de postventa a lo mejor se vuelve más costoso y podrías eficientarlo desde el inicio, ¿no? Entonces todo eso te va a permitir ser más, ahorrar costos. Y por otro lado también es la velocidad con la que puedes llegar al mercado, porque desde el primer momento en que tú le metes tiempo al diseño, le metes el tiempo a la manufactura, todo esto basado en datos, claramente para cuando llegas al mercado es mucho más rápido que si lo hicieras ahora sí que a la antigüita, prueba y error, ¿no? Que básicamente es lo que hacíamos en un mundo real, ahora hacemos prueba y error, pero en un mundo virtual simulado, ¿no? Bueno, y ahora que hablaste de tiempo, me recuerdo que en Siemens tenemos, digamos, operación basada en datos de manufactura, y es una máquina del tiempo. Okay. Y esto es bien curioso porque hasta me recuerda a la película de Volver al Futuro, porque es la primera máquina del tiempo en donde puedes ir al pasado y revivir cosas. O sea, tenemos un caso en donde tenemos un gemelo digital de la operación de una planta, brazos robóticos soldando piezas en un vehículo. Y entonces se instalan nuevas versiones de firmware en los robots y falla. Y esa falla nos damos cuenta después de que falló. Pero como tenemos el gemelo digital operando en paralelo, o sea, en el mundo virtual, entonces podemos regresar el tiempo en el modelo digital, todavía no en el mundo real, pero en el digital sí, y ver qué pasó y cuál fue la causa de esa falla. Y podemos ver que se instaló un nuevo firmware y entonces que esa fue la causa de la falla, y entonces podemos regresar a la versión anterior, simular otra vez la producción con la versión anterior, y ver que no falló, y entonces encontramos la causa raíz
y luego esa causa raíz, esa solución la implementamos en el mundo real y evitamos ya fallas a futuro. Entonces podemos viajar al pasado. Entonces por eso me recordaste la máquina del tiempo que tenemos implementada para manufactura, ¿no? Y es una solución bien, bien interesante. Y es la única que conozco de que puedas viajar en el tiempo actualmente. Ahora, esta empresa basada en modelos, esta operación basada en datos, se basa en herramientas tecnológicas para hacerla una realidad. ¿Qué herramientas, qué aplicaciones utilizas para poder implementar esto en una industria? Bueno, ahora sí que regresando a lo que se está visualizando como que es lo que viene hacia el futuro, bueno, es básicamente inteligencia artificial generativa. También, tú lo mencionabas hace unos momentos, creo que lo más utilizado son estos modelos virtuales, gemelos tecnológicos o gemelos virtuales, donde básicamente lo que se busca es que se replique la vida real en un entorno tecnológico controlado, como tú lo describiste en tu ejemplo, y que esto eventualmente nos permita ser mucho más eficientes en la forma en que se operan. Eso es realmente lo que estamos viendo de una manera más común. Sí, es hacer, digamos, transformación digital exitosa en la industria. Y al final buscamos hacer una empresa más ágil, donde la toma de decisiones se automatice hasta cierto punto y pueda ser una operación más flexible. ¿Cómo visualizas la toma de decisiones en una empresa que está operando bajo el modelo basado en datos? Fíjate que ese realmente es el mayor reto que estamos viendo, si me preguntas, ¿no? Desde una perspectiva estratégica y un poco el por qué las organizaciones a lo mejor no están dando un salto tan rápido. Como hemos visto en todos los temas de transformación digital históricamente, o sea, y esto creo que es la continuación de la transformación digital. Básicamente lo que se requiere es un liderazgo muy activo. O sea, que desde la estrategia que establece el director general se pueda llevar e incluir dentro de la estrategia de toda la empresa la adopción de todos estos modelos digitales que nos permitan operar de una mejor manera. El principal error que vemos, si parto de ahí, es que se opera en silos muchas veces, ¿no? Entonces, a lo mejor tienes el área de diseño utilizando modelos, pero tienes a lo mejor el área de postventa que no está utilizando modelos. Entonces, estás tratando de que el mundo analógico esté hablando con el tecnológico, ¿no? Entonces, todo eso te genera fallas de la comunicación que al rato es muy difícil el poder hacer puentes entre ellas, ¿no? Entonces, para que esto pueda ser exitoso, necesitas que haya un tone at the top muy claro desde la perspectiva del CEO y que de ahí toda la organización lo adopte, ¿no? Hay todo un proceso de cultura, ¿no? De cómo modifico la cultura de la organización, cómo también entreno a la gente para que pueda sentirse cómodo operando en este nuevo ambiente o entorno operativo. Y creo que esos son los retos principales que estamos viendo, ¿no? O sea, tienes que tener ese tone at the top, tienes que modificar también la forma en que articulas tu comunicación y finalmente también cómo está tu gente mejor entrenada para poder moverse en este mundo digital. Ahora mencionas, digamos que aún en empresas que han adoptado este modelo, todavía hay áreas que sí, áreas que no. Pero también a nivel de empresas, hay empresas que sí, hay empresas que no entran a este modelo y a pesar de todos los beneficios que trae. ¿Cuáles son las barreras? ¿Por qué es tan difícil avanzar en esta transformación, viendo inclusive a México que está en el ranking global, pues en un nivel bastante bajo en adopción de digitalización, siendo que somos de las economías más grandes del mundo? O sea, ¿por qué no vamos al ritmo que deberíamos ir? A ver, lo primero que siento es que la mayoría lo que vemos es que muchas de las organizaciones, no podría decir la mayoría, pero muchas de las organizaciones, en lugar de ser pioneros, prefieren ser ahora sí quien llega después, ¿no? O sea, entonces como que están un poco ahora sí que en la barrera esperando que ver cómo esto se va desarrollando y ahora sí que dejando a otros experimentar. Y seguramente una vez que ya haya más casos de uso implementados,
inmediatamente entrarán a esto, ¿no? Eso es lo primero que estamos viendo. Lo segundo que estamos viendo también es, en muchas ocasiones hay un tema de las mismas personas que están en las organizaciones, un temor de no saber, de lo desconocido, básicamente, de llegar y decir, oye, ¿cómo me muevo este mundo de modelos, de modelos donde yo pueda seguir siendo útil para la organización, ¿no? O sea, y la verdad es que sí existe un poco esa preocupación, ¿no? Decir, oye, ¿qué tanto ahora sí que la tecnología va a desplazarme, ¿no? Cuando en realidad creo que ahí hay mucho trabajo que hacer también desde la perspectiva de la comunicación hacia adentro de las empresas para que la gente pueda entender que es al revés, que realmente esto lo que te va a permitir es, una vez que lo adoptes, te va a liberar de tareas que a lo mejor no te toman mucho tiempo para que te dediques a cosas de mayor valor, ¿no? Y que en realidad puedas aportar a la organización de una manera distinta, ¿no? Y que no te sientas que vas a ser reemplazado, ¿no? Esto, alguien me ponía un ejemplo, sé que no es exactamente lo mismo, pero hablando de la adopción de Excel, ¿no? O sea, decir, oye, pues en su momento el Excel pues vino a revolucionar, porque básicamente todo era, pues yo que soy contador, pues todo era a mí no me tocó, por cierto, pero era era con la calculadora, ¿no? Sí. Y las tiras y demás. Sí. Y ya con el Excel, pues simplemente te equivocabas y tenías otra hoja y antes tenías que regresarte, volver a sumarle y demás. Entonces, la verdad, lo único que te hace mucho más eficiente, ¿no? Y creo que esto va a llevarnos justamente a lo mismo. Además, son herramientas mucho más poderosas que es un tema más de cómo nosotros nos adaptamos a operar con ellas, más que y esa resistencia es la que hay que romper, que va a ser como todo, ¿no? O sea, las redes sociales fue lo mismo en su momento, ¿no? O sea, cuánta gente a lo mejor nos resistimos al principio, pero ahora creo que todos estamos en las redes sociales y efectivamente creo que aquí va a pasar lo mismo. Sí, y buen ejemplo que diste con el Excel, porque prácticamente es igual, es una herramienta para ser más productivos. Y también, ¿qué opinas del tema o el mito de que nos va a sustituir muchos puestos de trabajo? ¿Ves a la gente en nuevos roles? ¿Cuáles nuevos roles? O sea, ¿cómo ves esta transformación? Mira, yo como lo veo es como y nos podemos remontar a la revolución industrial, ¿no? Con el telar, ¿no? Que realmente los quemaban desde aquella época. Históricamente el ser humano ha tenido la preocupación de ser sustituido por la tecnología, pero en realidad lo que ha sucedido históricamente, y creo que se va a repetir, es se va a aumentar la productividad. Entonces, al aumentarse la productividad, lo que va a suceder es la economía va a crecer y se van a generar nuevos empleos. El gran reto que tenemos, y eso pasa por las organizaciones, por las escuelas, organizaciones como nosotros, así como las escuelas, es cómo vamos educando de una manera mucho más rápida a la gente para que desarrolle las habilidades que tiene que desarrollar, ¿no? Y eso pasa por el mindset de la gente, pero también como todo, que le perdamos el miedo. Creo. No, sí. Sí, por supuesto. Y capacitación de por vida, porque esto va cambiando día a día. O sea, lo que aprendiste hoy ya está obsoleto mañana. Entonces tienes que tener esa mentalidad, esa curiosidad, ¿no? De estar aprendiendo. Yo creo que eso es clave. Ahora, hablando de las barreras, decías que una es generar casos de uso. O sea, ¿para qué sirve? Y concretamente, ¿cuál es mi retorno de inversión? Y eso podría exponenciar la adopción. ¿Qué casos de uso has visto en México que han sido implementaciones exitosas, digamos, en Deloitte? Fíjate que ha estado muy enfocado en temas todavía muy a nivel de procesos, de cómo mejoro la eficiencia de un proceso en específico. Pero la verdad, creo que muy de la mano con lo que escuchamos a la gente del C-Suite, no hemos visto todavía a alguien que haga un proyecto como el que nosotros pensamos que se tiene que hacer, ¿no? Que es uno que está planteado desde el C-Level, desde el director general, y que se lleva a todos los niveles de la organización, ¿no? Claramente ahora lo que ha venido pasando es
hay áreas de la organización que lo quieren adoptar más rápido y de ahí empezamos a trabajar para cómo traes el resto de la organización, ¿no? Pero en realidad yo te diría mucho a nivel de procesos, la verdad todavía no a un nivel integral como el que estamos platicando. De hecho, creo que un buen ejemplo es el que tú acabas de platicar hace unos minutos, ¿no? De cómo se lleva todo esto a un nivel más en el proceso de producción de irlo mostrando en la tecnología, ¿no? O sea, básicamente. Sí, yo creo que está en todos desarrollar estos casos de uso que nos ayude a seguir convenciendo y mostrando los beneficios. Ahora, en beneficios concretos, hablabas digamos, de tiempo al mercado, o sea, puedo desarrollar algo y fabricarlo más rápido, o calidad, en fin. ¿Qué beneficios concretos ves de la adopción del modelo, o sea, de la operación basada en modelos? Mira, primeramente creo que hay una reducción de costos, ¿no? Definitivamente, porque la forma en que tú puedas modelar el futuro en base a la información que tienes te va a permitir el cometer menos errores. Entonces eso te va a permitir que seas que a nivel costo seas más eficiente. El tema que ya mencionabas tú también de la rapidez hacia el mercado y sobre todo también el qué tan rápido puedes reaccionar a los cambios en tus clientes, ¿no? O sea, cómo la demanda cambia y creo que esto cuando esté implementado de manera adecuada vas a poder tú, ante cambios en las expectativas, en la demanda de los clientes, modelarlos muy rápido y poder definir qué tanto tienes que ajustar tu producto o tu servicio para que esto pueda responder a esa demanda, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde estamos. Como te digo, yo siento que estamos en ese proceso justamente donde estamos a punto de saltar, pero todavía desafortunadamente no estamos viéndolo tanto ahí, ¿no? Y lo que te mencionaba hace rato de los casos de uso, de hecho, cuando nosotros platicamos con nuestros clientes, justamente esa es la plata. O sea, siempre cuando vamos con ellos, lo primero que nos dicen es, tráeme casos de uso. O sea, ¿qué está haciendo gente en otras partes del mundo, ¿no? De este tema que yo estoy viendo aquí. Sí. Y entonces va a ser ese proceso que en cuanto esto empecemos a tener más, se va a hacer exponencial a través de las industrias. Sí, no, sin duda. Y yo creo que, digamos, viendo qué se necesita para esto, uno es la tecnología en sí misma, o sea, los beneficios de la tecnología, pero la otra es quién lo va a implementar. ¿Y quién le va a dar servicio? O sea, de nada nos sirve tener un Rolls Royce en el garaje si nadie lo sabe usar y nadie le sabe dar servicio. Entonces, pues es talento, ¿no? Uh-huh. Y sobre talento y desarrollar talento es algo que sí está en nuestro control, sí está en nuestras manos. Correcto. ¿Qué necesitamos hacer para mejorar y acelerar el desarrollo de talento? Mira, yo creo que esto es un tema que ya venimos platicando desde hace varios años con todo el tema de la transformación tecnológica que tiene que ver con, pues, lógicamente incrementar el número de personas que van a carreras STEM, ¿no? Para empezar, ¿no? O sea, viendo hacia el futuro necesitamos más de eso. Pero saliéndome de lo obvio, creo que voy a retomar uno de los temas que tú decías, ¿no? Es decir, es un poco más pensar en qué clase de habilidades tiene que desarrollar la gente que trabaja con nosotros, ¿no? Y una que es clave para mí va a ser ese pensamiento crítico. O sea, cómo nuestra gente empieza a desarrollar habilidades de colaboración, de pensamiento crítico, de experimentar también, ¿no? Ser más curiosos, porque en realidad estas herramientas es lo que nos van a dar. Estas herramientas es lo que nos dan realmente. Es decir, o sea, la respuesta ahí está. El tema es cómo haces la pregunta, ¿no? ¿Qué preguntas? ¿Qué dudas son las que tienes? Y eso es lo que te lleva a que con todos estos datos que tenemos, con estos modelos ya tan sofisticados que tenemos, claramente lo que logramos es una mejor capacidad de respuesta. Entonces, lo importante es tener las preguntas correctas, ¿no? Y esto me parece que es donde tenemos nosotros, tal vez ya que estamos en otra etapa de nuestra vida y muchos de nuestros colaboradores igualmente, es donde tenemos que trabajar más, ¿no? Porque pues, ya el que no es ingeniero ya no es ingeniero, ¿no? O sea, simplemente lo que sí podemos hacer todos es simplemente el ser más curiosos, el tratar de ser más críticos con lo que hacemos y cómo lo podemos mejorar, ¿no? Y creo que todo esto es lo que verdaderamente necesitamos que las organizaciones cambien
primeramente, o sea, que nosotros como líderes de una organización nos aseguremos que la cultura de la organización cambie hacia allá y eso va a llevar a nuestra gente hacia allá. Y lógicamente, bueno, pues el tema de la capacitación dentro de la empresa que también ayude a desarrollar esto, ¿no? Es como el paradigma que dices que pasas tiempo estudiando para poder contestar una pregunta. Y cuando terminas de estudiar resulta que ya te cambiaron la pregunta. Correcto. Eso es. Y en esa estamos ahora. O sea, el ritmo del cambio es tal que no puedes confiarte que lo que estudiaste ayer ya te va a servir para el futuro. Y mencionaste un tema clave, cambiar la cultura. Cambiar esa cultura de conformismo, por una cultura de curiosidad, de apertura, de adopción de tecnología. ¿Cómo lograrlo? Yo creo que pasa por, primeramente, el CEO tiene que estar convencido, ¿no? El líder tiene que estar convencido. Si el líder no está convencido, que creo que esa vez es parte todavía donde siento que nos falta dar un paso, no lo vas a hacer con convencimiento. Creo que en muchas organizaciones todavía estamos hablando de estos temas porque es un tema que está ahí y que queremos explorarlo un poco más, pero todavía no estamos convencidos al 100% que queremos lanzarnos a la piscina, ¿no? Si lo quieres ver así. Y entonces creo que una vez que la organización esté convencida de eso, automáticamente lo que vas a hacer es, tus objetivos estratégicos se van a ajustar para considerar eso y naturalmente tienes que dar una cultura que te permita lograrlo así. Entonces, ¿cómo tendrás que hacerlo? Bueno, pues como siempre con lo que tenemos con cambios de cultura, ¿no? Es decir, cómo cambio los incentivos, cómo cambio los valores, la misión de la empresa. A lo mejor muchas empresas tendrán que cambiar desde su misión, ¿no? Y ampliarla más, ¿no? Para poder de ahí generar cultura y de ahí buscar un cambio importante más de fondo en el ADN de la organización. Sí, totalmente. Más por el cambio que estamos viviendo, que me recuerda el libro de dónde quedó mi queso. Me cambiaron el lugar del queso y ahora el queso es diferente. Sobre todo que una de las barreras más difíciles de sobrepasar es el éxito del pasado. O sea, si vemos en México, los últimos 25 años la industrialización del país ha sido un éxito. Y ha subido y ha crecido la economía del país y el bienestar, la calidad de vida por la industria. Entender que lo mismo que nos hizo exitosos en el pasado no va a ser lo mismo que nos van a hacer exitosos en el futuro es difícil. Porque vienes de unos años de éxito. ¿Cómo convencer? ¿Cómo decir? Es que ahora la carrera ya es diferente. Ya me cambiaron el lugar del queso. ¿Qué mensaje darías tú a tomadores de decisión, líderes, empresas de todos los tamaños, que todavía dudan de subirse a la hora del cambio, a adoptar digitalización, para así hacerlo? ¿Cuál sería tu visión? Creo que la historia nos da muchos ejemplos de situaciones como estas, ¿no? De empresas exitosas que viene alguien de fuera de su industria y genera una disrupción, ¿no? Que acaba básicamente cambiando esa industria y esa empresa que era ahora sí que la gran ganadora en aquella época simplemente desaparece, ¿no? Digo, ahí están los ejemplos de Blockbuster, de Kodak y demás, ¿no? Entonces, la realidad es que cuando hablas de manufactura yo creo que es exactamente lo mismo, ¿no? El gran reto que tenemos es cuando tú eres exitoso y como bien lo mencionas, no nos retamos nosotros mismos a decir qué es lo que, o sea, qué tengo que hacer distinto, ¿no? Y entonces si llega alguien que no tiene nada y no tiene nada que perder y dice, yo sé qué hacer distinto, ¿no? Y sin darse cuenta acaba generando una disrupción. Entonces, yo creo que ese es el mayor reto que vamos a tener y creo que la historia nos ha dado muchos ejemplos de situaciones. Entonces, yo a cualquier líder, tomador de decisión, le diría lo mismo. Le diría, oye, creo que esto es un tema que la tecnología y sus avances nos han venido enseñando a través de la historia de cómo impactan los modelos de negocio y cómo de repente esto se modifica totalmente y te cambia la cancha de juego. Ahora el gran reto que tenemos es que esto es todavía más rápido. Antes hablábamos de cuánto tardabas y por ahí creo que alguna vez vi una gráfica de
cómo había evolucionado todo el tema de cómo escuchamos música, ¿no? Y cómo realmente durante muchos años, o sea, se iniciaba a principios del siglo anterior, ¿no? Y vas avanzando muy lento, muy lento, muy lento. Y en cuanto la tecnología, a través de la computadora, que empezamos a escuchar música a través de lo que ahora es Spotify, ¿no? Simplemente se disparó totalmente, ¿no? Y mató compañías completas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es justamente el gran reto y el gran riesgo que tenemos. Y yo lo que diría para un tomador de decisiones es decir, oye, este tema debe de estar en la agenda del consejo, en la agenda del director general respecto de un riesgo. Porque es un riesgo, es como un riesgo de obsolescencia de tu producto. Si lo tuvieras, yo creo que es el mismo riesgo que tienes aquí de tu modelo de negocios que tanto pudiera estar ahí, ¿no? Entonces hay que estarlo monitoreando. No digo que lo que estás haciendo no funcione, pero hay que estar entendiendo también, ¿no? Y idealmente tener ahora sí que una visión que me permita seguir en el presente, pero sin perder de vista qué es lo que viene hacia adelante. Es un tremendo reto. O sea, tenemos que aprender a desaprender. Exactamente. Y aprender a aprender nuevas cosas. Miguel, ha sido un gusto platicar contigo. Muchísimas gracias por compartir toda tu experiencia, conocimientos, consejos. Ha sido muy, muy interesante la plática. Muchas gracias. No, gracias a ti, Alejandro, por invitarme y bueno, pues un placer el estar aquí con ustedes. Gracias, Miguel, y gracias a todos ustedes por acompañarnos en este episodio de Transformando el Futuro hoy de Siemens. Nos vemos en el próximo capítulo.